Muy buenas tardes, les habla José Granados, representante de ventas de los documentos electrónicos, hoy día requeridos por la DIAN y el Gobierno Nacional. Antes de continuar, quiero decirles que pueden suscribirse a mi canal para poder estar recibiendo información de valor a medida que vaya editando diferentes videos que tienen que ver con todos los documentos electrónicos. Recordemos que los documentos electrónicos está la factura electrónica, la nómina electrónica, el documento soporte electrónico y lo que tiene que ver con la recepción de documentos y acuses de recibo para que estos títulos valores se conviertan a sí mismo y puedan ser negociados a través de un factor o factoring o realizar los procesos de cobranza jurídica ante un juzgado. Antes de continuar, quiero mostrarles cómo se iniciaron todos estos procesos a través de del mismo decreto 2242 emitido en el 2015, en donde se habló tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Las personas naturales, todas aquellas personas que presten un servicio, que sean profesionales liberales, que enajenen bienes o productos, ya sea en diferentes actividades como la agrícola o la ganadera. Todos ellos deben estar emitiendo un documento electrónico que es la que representa los ingresos cuando se presta un servicio o se vende un producto. Por esa razón quería tocar este decreto, el 2242, con el que se iniciaron todos los documentos electrónicos. Bueno, antes de continuar, quiero también recordarles que pueden suscribirse en mi canal para estar recibiendo información de valor cada vez que edite un nuevo video. Bueno, de aquí quiero tener en cuenta la resolución 042. La resolución 042, emitida el 5 de mayo del 2020, es donde vuelve a reforzar precisamente la emisión de los documentos electrónicos. Aquí ya se tocó el tema también del sistema de facturación POS. Importante hoy día, mediante la resolución 1092, en donde ya dan una obligatoriedad. Pero bueno, como les decía, el tema más importante que quiero tocar en este momento es la resolución 085. La resolución 085, la que tiene varios puntos muy importantes. Dentro de ellos, el primero, toda factura que se considere contado es aquella factura que su fecha de vencimiento y su fecha de emisión es el mismo día. Si ya hay una diferencia entre una de estas dos fechas, ya es una factura que se considera crédito. Las facturas contado tienen un solo acuse de recibo, que es el acuse de recibo que se le da por haber aceptado dicho documento. Pero las facturas que son crédito tienen tres acuses de recibo. El primer acuse de recibo es diciéndole a la DIAN y diciéndole al emisor que estoy aceptando dicho documento. El segundo evento es confirmándole a la DIAN que estoy teniendo un costo o un gasto, el cual es deducible de renta. Y si hay trazabilidad en los impuestos como el IVA, puede ser utilizado como un impuesto descontable. Recuerden, esos son los dos primeros eventos. El tercer evento ya es una aceptación. Una aceptación expresa o tácita. Expresa cuando la da el adquiriente. Tácita cuando la da el emisor. Recordemos que los dos primeros eventos no tienen una fecha, pero hay que tener en cuenta cuándo se están presentando impuestos, como el del IVA, ¿sí? O cuándo se está declarando renta, para poder decirle a la DIAN que efectivamente se tuvo un gasto, se tuvo un costo
deducible de renta. O para decirle efectivamente a la DIAN que puedo aplicar un impuesto deducible. Por esa razón, ahora más adelante, voy a mostrarles la representación a través de la página de la DIAN, donde si nosotros no tenemos en cuenta estos acuses de recibo, ¿cuánto tocaría pagar de renta, ¿sí? Si no realizamos o ejecutamos estos eventos? Entonces, vamos a tratar el tema ya directamente con la DIAN. Bueno, inicialmente vamos a mirar la parte de una persona natural. Entonces, con la persona natural, bueno, aquí nos está diciendo que la firma electrónica, vamos a ir cerrando todo esto, cerrando, cerrar, seguramente es por el tiempo que ha estado. Bueno, vamos a ingresar aquí a una persona natural. Editamos clave y demás. Listo, ya estamos aquí. Vamos a diligenciar nuestro formato de declaración de renta. Vamos a abrir un nuevo formato. Recordemos que las personas naturales es el formato 210. Y aquí tenemos que crear como el formato en sí. Entonces le vamos a decir que vamos a realizar el año 2022 y lo vamos a crear. Él nos va a realizar inicialmente unas preguntas. Nos va a realizar unas preguntas donde le vamos a decir que sí, efectivamente. Entonces sí, enviar. Bueno, recordemos que, mira, cuando nosotros tenemos las rentas de trabajo, en las rentas de trabajo no existe una casilla que nos diga costos o deducciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las rentas de trabajo, que son las personas que laboran, pues con ellos se maneja un porcentaje. Pero si ya nos desplazamos hacia la parte de abajo, vamos a encontrar las rentas por honorarios o compensaciones de servicios, en donde en esta sección sí vamos a tener una casilla. ¿Por qué se me están cerrando? No sé. Bueno, aquí vamos a tener ya una casilla que preciso dice costos y deducciones procedentes. Lo mismo sucede con las rentas de capital, ¿sí? Costos y deducciones. Ah, ya sé por qué se me está cerrando, porque como la señalo, se nos cierra. Entonces, en las rentas de capital también tenemos nuestros costos y deducciones procedentes. Lo mismo sucede con las rentas no laborales. Costos y deducciones procedentes. Casilla número 77. Si ya nos fijamos también en la célula de pensiones, no tenemos tampoco la casilla de costos o gastos. Listo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Por decir algo, la persona por rentas de honorarios recibe 50 millones en el año. Esos son sus ingresos. Bueno, como la persona no ejecutó los eventos, entonces no podemos o la DIAN no nos acepta ningún costo o deducción. Por lo tanto, el neto de ese ingreso como renta líquida, casilla 57, van a ser los 50 millones. Si yo me desplazo hasta el final de la página, en la célula general, donde puedo observar el valor que debo cancelar, mira, mi liquidación privada va a ser de 1.629.000 pesos, así como ustedes lo observan acá, mira. ¿Sí ven? Saldo a pagar por impuesto, casilla 135, 1.629.000 pesos. Saldo a pagar, casilla 137, 1.629.000 pesos. ¿Por qué? Porque como no ejecutamos los eventos, pues la DIAN va a decir, no, qué pena, usted no tuvo costos o gastos.
Este es un ejemplo sencillo, ¿no? 50 millones de pesos estamos recibiendo de forma anual por honorarios. Bueno, recibimos esos 50 millones. Realizamos lo que tiene que ver con el acuse de recibo. Digamos, se hicieron compras totales por 40 millones. Listo, 40 millones. Si nos fijamos, bueno, aquí dice que se superó el tope, de acuerdo ¿con qué? Con el artículo 336. Aquí realmente deberíamos tener en cuenta aproximadamente entre un 25 o un 40%, 5 por 4, 20 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Listo. Ya le dimos los 20 millones. Él nos está diciendo que la renta líquida va a ser de 30 millones. Si yo ya me desplazo hasta el final de mi página, donde puedo observar cuánto debo cancelar por renta, pues él ya simplemente me va a decir, no, usted no tiene que pagar, ni le quedó saldo a pagar, ni saldo a favor. ¿Por qué? Porque usted justificó sus compras o sus gastos. Bueno, 50 millones. Digamos que la persona realmente maneja, además de las rentas de las rentas por honorarios, 50, tiene 20 acá de gastos y costos, y por rentas de capital está manejando 30, ¿sí? Y en costos y deducciones tuvo, porque también lo justificó, se tuvo, digamos que 15 millones en costos y deducciones. El mismo sistema va realizando el proceso. Entonces ya aquí nos está explicando cada uno. Y en rentas no laborales, digamos que tuvo unos ingresos, por decir algo, de 25 millones. Aquí sí no se justificó nada. Entonces, el mismo sistema nos va a ir sacando nuestro resumen. ¿Qué quiere decir? Vea, 70 millones de pesos como renta líquida. Es decir, ya tuvo en cuenta los ingresos menos los costos y deducciones que fueron justificados a través del acuse de recibo. Entonces, en ese caso, pues nos va a decir que la persona debe cancelar un valor de 5.918.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está justificando muy poquito dentro de sus costos y gastos. Si nosotros estamos justificando, o sea, quedaron facturas sin pedir factura electrónica, la persona no nos la envió o la factura quedó mal hecha. Recuerden que nuestra solución es un validador que precisamente está verificando todos estos documentos. Entonces, vamos a irnos a las rentas de capital, ¿no? Ahí justificamos alguito y en rentas no laborales. Igual, costos y deducciones. Listo. Digamos que aquí nuestros costos y deducciones fueron del 100%. Es decir, que los mismos 25 millones que recibimos de ingresos, pues fueron gastos y fueron todos justificados ante la DIAN. Listo. Mira, con esta justificación, nosotros ya podemos observar que la renta, ¿sí? Ya no tenemos que pagar 5.800.000 pesos. Ya son sino 679.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Por cada 100.000 pesos que uno deja de justificar ante la DIAN por no solicitar una factura electrónica o por no realizar el acuse de recibo, son 35.000 pesos que tenemos que pagarle a la DIAN en renta. Eso como persona natural. Ahora miremoslo como persona jurídica, que prácticamente juega de la misma forma. Vamos a entrar aquí a la casilla de ingresos. Listo. La persona jurídica, X empresa, recibió, no sé, 300 millones de pesos, le salió un buen contrato, tuvo 300 millones de pesos
como ingresos en el año. No justificó nada. Mira, 300 millones de pesos, ingresos brutos 300 millones de pesos. ¿Cuánto tendría que pagar por 300 millones de pesos de utilidad? Como ustedes lo pueden observar. 93 millones, casilla 112. 93 millones de pesos. ¿Sí? Si ya justifica la persona dentro de sus costos y gastos, como decir, aquí encontramos nuestras casillas, se me perdió ahora, qué pena. Vea, costos y deducciones. Listo, tenemos varias casillas que podemos diligenciar. Entonces, costos y gastos son compras o servicios. Listo. Digamos que en costos y gastos fueron 150 millones. ¿Sí? Costos y gastos. Solicitamos factura electrónica y gestionamos los eventos. Entonces, todo está ante la DIAN justificado. Listo. Gastos de administración. La nómina. Supongamos que eran, no sé, 3 empleados, cada empleado recibía 3 millones de salario, esos son 9 millones por 12, 120 millones de pesos. ¿Sí? Mal contado. Gastos de distribución y ventas, no hubo. Gastos financieros, bueno, el 4 por mil de los 300 millones, 120.000 pesos si no estoy mal. Otros gastos y deducciones, cualquier otro gasto y deducción. Gastos financieros no necesita justificación ante la DIAN. Porque si es ante un banco, pues un banco emite el extracto. Esto es lo que se llaman documentos equivalentes. Y otros gastos y deducciones. No sé, hubo otros costos y gastos. Necesitamos un mantenimiento, vino la persona, nos pasó una cuenta de cobro, se le realizó el documento soporte electrónico. La señora de aseo viene 3 veces a la semana, también se le hizo su documento soporte electrónico, etcétera. En este caso fueron 15 millones. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos totales es de 285 millones 120 mil pesos. Si ya nos fijamos, nuestra renta líquida, mírela, es de 14 millones 880 mil pesos. Pero ya de 14 millones 880 mil pesos, ya habría que pagar una renta de 4 millones 613 mil pesos, que es muy diferente a tener que pagar, ¿cuánto era? 95 millones sin haber justificado ningún costo o gasto. Por esa razón, los documentos electrónicos, porque los documentos electrónicos es lo que le estamos indicando a la DIAN que tenemos un costo o un gasto. ¿Deducible de qué? Deducible de renta. Entonces, pues, esta es la información que quería mostrarles en este momento para que ustedes tengan en cuenta la importancia de dar el acuse de recibo. Además, si este acuse de recibo sobre las facturas crédito no se realiza, la Superintendencia de Industria y Comercio está muy atenta. ¿Para qué? Para que estas facturas se conviertan en título valor. Y una factura título valor, que es una factura emitida como crédito, debe ser de libre circulación. Y recuerden, las multas de de la Superintendencia de Industria y Comercio son mucho más altas que las de la misma DIAN. Bueno, les recuerdo nuevamente, pueden suscribirse a mi canal para que puedan estar recibiendo información de valor cada vez que yo esté emitiendo un nuevo video. Hasta una nueva oportunidad.